Hola familia, espero que estés muy bien. Hoy te invito a que podamos adorar, que podamos alabar al Señor en este día. Acompáñame a orar. Dios, gracias porque eres bueno con nosotros. Gracias porque nos das fuerzas, porque nos inspiras a poder reconocer de dónde vienen todas las cosas. Gracias, Señor, porque tú has sido fiel, aunque a veces nosotros no lo hemos sido, pero aquí estamos, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Cuando cayeron mis cadenas, cuando yo solía, cuando la tumba fue abierta, cuando yo solía, los muros que nos separaban cayeron como polvo. Ahora tú vivo estás en mí, pues Él resucitó. Oh, 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 oh. Jesús resucitó, oh, 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 oh. Pues Él resucitó, oh, 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 oh. Jesús resucitó, oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Jesús resucitó, oh, 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 oh. Oh, cuando glorioso día, cuando la eternidad fue abierta, tu reino ha venido. El mundo nada tiene en mí, pues Él resucitó. Oh, 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 oh. Jesús resucitó. Oh, 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 oh. Pues Él resucitó. Oh, 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 oh. Jesús resucitó. Oh, 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 oh. Jesús resucitó, oh, 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 oh. Jesús resucitó, oh, 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 oh. Jesús resucitó, oh, 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 muerte tu aguijón, sepulcro tu poder. Cristo Jesús resucitó, vivo estoy en Él. ¿Dónde está muerte tu aguijón? Sepulcro tu poder. Cristo Jesús resucitó.
Gracias, Todo entre los Jesús. muertos. A Él sea la gloria y la honra. Gracias. Gloria cubre los cielos y la tierra se llena de alabanza. Su resplandor brilla fuerte, su voz es como espada y en su nombre autoridad invencible. Él ha resucitado, invencible, cordero inmolado, invencible. Es exaltado el Señor nuestro Dios, todopoderoso reina. Gloria cubre los cielos y la tierra se llena de alabanza. Su resplandor brilla fuerte, su voz es como espada y en su nombre autoridad invencible. Él ha resucitado, invencible, cordero inmolado, invencible. Es exaltado el Señor nuestro Dios, todopoderoso reina. Venció la muerte, vivo está mi rey, pronto vendrá. Mi Dios vive, venció la muerte, vivo está mi rey, pronto vendrá. Invencible, ya ha resucitado, invencible. Cordero inmolado, invencible. Es exaltado el Señor nuestro Dios, todopoderoso reina. Mi Dios vive, venció la muerte, vivo está mi rey, pronto vendrá. Mi Dios vive, venció la muerte, vivo está mi rey, pronto vendrá. A Él sea toda la gloria y toda la honra. Aleluya. Porque en este día estamos firmes delante de ti. Gracias. Te recordamos que puedes entregar tus diezmos y ofrendas en las siguientes opciones: depósito en Oxxo a la cuenta Banamex 52 04 16 51 41 66 55 90, o bien por transferencia bancaria con la clave 00 26 91 70 09 46 23 55 10. Hola familia, ¿cómo están? Me da mucho gusto volver a saludarles
y estoy esperando de verdad que esta semana sea una semana muy bendecida, donde hayamos podido, después de la semana que se considera como Semana Santa, obviamente para nosotros todas las semanas son santas porque están consagradas por Dios, ¿verdad? Y porque también Dios nos ha consagrado a nosotros, ¿verdad? Y esta semana es la que se conoce en un sentido, vamos a decirlo así, humano o cultural, como la Semana de Pascua. Obviamente eso es aquí en el occidente, ¿verdad? En todo lo que es los países de este continente, ¿verdad? Y algunos del continente europeo. Obviamente en Asia y todo lo que son los países de índole musulmano judío, pues obviamente no celebran, ni mucho menos recuerdan este evento por diferentes razones que no es nuestro tema. Pero nosotros tenemos que saber que dentro de lo que es nuestro caminar con Dios, siempre es importante detenernos y comenzar a considerar, ¿verdad?, que tanto estamos reflexionando sobre lo que Jesús ha hecho por nosotros y tener generalmente un recordatorio, amados, de lo que Jesús en la cruz del Calvario, ¿verdad?, hizo como sacrificio, que fue lo que hablamos, ¿se acuerdan?, la semana pasada, pero también, ¿verdad?, lo que representa cada evento de su vida tan trascendente y tan importante. Pero en esta ocasión vamos a ver el tema en esta semana de Pascua de su resurrección. Y obviamente lo que representa en términos primero de la salvación, y después también en repercusión de nuestra vida y de nuestra victoria, sobre todo lo que representa el postrer, dice la Biblia, enemigo que todo ser humano tiene, que es básicamente la muerte. Cuando nosotros llegamos a Cristo, una de las primeras cosas que tienen que suceder, a lo mejor no de las primeras, pero sí de las más importantes, es cambiar, amados, nuestro concepto de lo que es la muerte. En el mundo, la muerte representa el cese de la existencia. En el concepto cristiano y sobre todo en nuestro caminar con Dios, la muerte representa la transición para poder llegar hasta la presencia de Dios y disfrutar de todo lo que Él nos ha prometido en lo que la Biblia le llama la vida eterna. Así que, ¿qué te parece si oramos y pedimos a Dios que en este tiempo nos hable y nos ayude a fundamentar y enfocar en este tiempo la importancia y trascendencia de quiénes somos tú y yo en Cristo Jesús? Así que, ¿por qué no oras conmigo si estás, obviamente, en tu casa, ¿verdad? O en tu oficina, o en tu negocio, o en el carro, no sé, bueno, si estás en el carro, nada más lo vienes oyendo, ¿verdad? No lo vienes viendo por cuestiones de, obviamente, de riesgo, pero si estás ahí en casa, toma la mano, si estás viéndolo con tu familia, un instante de las personas que están a tu alrededor, y vamos a orar juntos para que en unánimes, en un mismo espíritu, en una misma alma, podamos pedirle a Dios que nos hable. ¿Te parece? Ora conmigo. Padre, gracias por la bendición de tu presencia. Gracias por tu Espíritu Santo ayudándonos en nuestra debilidad para orar, ayudándonos en nuestra debilidad para vencer el pecado, la tentación y tantas cosas que se pueden presentar en nuestra vida. Pero hoy, Señor, estamos aquí conscientes de la necesidad que tenemos de ser instruidos, de ser adiestrados por ti, Señor, en todo lo que representa tu palabra y la guianza y dirección de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, en esta noche a poder ser atentos, estar atentos y poder ser sensibles, Padre, a tu voz, a tu llamado, a tu propósito, pero sobre todo a tu vida eterna. Gracias, Jesús, porque tu obra fue perfecta en la cruz del Calvario, no le sobra nada, ni le falta nada, todo está completamente realizado, porque así lo declaraste tú en la cruz del Calvario, dijiste, consumado es. Gracias, Jesús, por amarnos de tal medida y en tal manera que te hiciste no solamente hombre, sino siervo, y también, Señor, veniste a sacrificarte, a dar tu vida en rescate por muchos. Espíritu Santo, guíame y dame las palabras que con denuedo es necesario hablar en esta hora para bendecir a cada persona que está escuchando y viendo lo que representa este tiempo de ministración de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y bueno, como te decía, nuestro tema de hoy es precisamente la resurrección. Y es algo que no debemos recordar cada año. Sería muy triste
que tú y yo como hijos de Dios solamente le diéramos un enfoque, vamos a decirlo así, práctico, de aplicación directa, de aprendizaje significativo a nuestra vida cuando solamente pasa una semana en donde el mundo considera importante recordar. Sería pues estar inmersos en una cultura que no es de Dios sino del mundo, y obviamente pues no es el deseo ni el propósito de Dios ni de nuestra vida. Así que tenemos que ser entendidos, ¿verdad?, de lo que representa pues la resurrección de Jesús, porque la palabra resurrección tiene que ver con literalmente victoria contra todo lo que representaba, ¿verdad? Lo que el enemigo tenía en contra de nosotros por causa obviamente de la caída desde Adán y Eva. Ya hablamos, si no lo has visto, yo te recomiendo ver el especial de la semana pasada. Te va a ayudar muchísimo a entender más del sacrificio de Jesús y de lo que representa esa obra perfecta que Él hizo. Pero sabes, el sacrificio de Jesús, y quiero empezar con esto, no estaría completo si no incluyera la resurrección. Es más, la Biblia dice, el apóstol Pablo menciona que es tan importante la resurrección de Jesucristo, que si Jesucristo no hubiera resucitado, escúchame, vana es nuestra fe y seríamos tú y yo los más dignos de conmiseración de este mundo, porque no tendríamos esperanza de vida eterna. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, nuestros pecados fueron juzgados y por lo tanto ya no tenemos enemistad para con Dios. Pero eso no solucionaba el problema, vamos a decirlo así, que incluía la salvación, no solamente ser salvos de nuestros pecados. Escúchame, esto es sumamente importante. Necesitábamos ser salvos de la muerte, que es la paga, el salario, la factura del pecado. Dicho de otra manera, si Jesucristo solamente hubiera muerto, ciertamente Él llevó nuestros pecados y seríamos limpiados del pecado, ya no tendríamos una deuda con Dios, pues seríamos esclavos a la muerte y por lo tanto nuestra vida estaría limitada a este planeta y a lo que sucediera en él. Se requería algo diferente, bueno, no diferente, algo mayor, ¿verdad? O más completo que solamente la muerte. Requería también la resurrección y obviamente eso no en un aspecto simbólico, sino en un aspecto real. Yo te quiero hacer una pregunta antes de entrar directamente a la palabra. ¿Por qué Jesús, y eso creo que es importante, no resucitó e inmediatamente se fue al cielo? ¿Cuál fue el propósito de estar 40 días en esta tierra? ¿Por qué no resucitó y ahí mismo, digamos, del sepulcro, ¿verdad?, ascender al cielo y llegar a la diestra del Padre y desde ahí estar intercediendo por nosotros? Porque para nosotros no hubiera sido lo mismo, para Jesús sí. Para Jesús no cambió. El estar esos 40 días aquí, en términos bíblicos, a Jesús no le benefició ni le perjudicó. Los beneficiados fuimos nosotros, porque pudimos tener el testimonio. Él pudo revelarse a sus discípulos, como vamos a ver ahorita en la palabra. Pudo manifestarse, pudo decirle a un Tomás, mete tu dedo o mete tu mano, ¿verdad? Bueno, tu mano, no tu dedo, aquí en mi costado y mira, mete tu dedo en mis llagas, ¿verdad? Y pudieron verlo y obviamente dice la Biblia en la primera carta de Juan, en el capítulo 1, versículo 1, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos palpado con nuestras manos tocante al verbo de vida, es decir, a Jesús. Eso es lo que les anunciamos. No estaría completo el mensaje del Evangelio sin la resurrección de Jesucristo. No estaría completo el mensaje de la salvación de parte de los apóstoles sin la resurrección de Jesucristo. El respaldo sería diferente y el temor seguiría latente de saber que algún día la muerte vendría a atacar nuestra vida. Pero la realidad bíblica es otra en cuanto a la manera que tenemos que vivir y el cambio que hubo radical en los discípulos. Yo te puedo decir que hay dos cosas, si me permites, que marcaron una diferencia, que hace que un Pedro que negó a Jesús termine siendo literalmente el primero que se levanta en medio de una multitud de judíos piadosos a compartir por primera vez en la historia de la humanidad el mensaje del Evangelio de salvación. ¿Qué hace la diferencia? Bueno, dos cosas. Uno,
el testimonio de la resurrección de Jesucristo y el encuentro que él tuvo con Jesús, donde Jesús le pregunta si lo ama, y obviamente su respuesta de testificar: sí, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo 3 veces. Algún día te explicaré por qué tuvo que ser 3 veces, pero ahorita no es el tiempo. Pero es importante que sepas que lo primero que marcó un cambio, no solamente en Pedro, sino en todos los discípulos, fue ver a Jesús resucitado. Porque todo ese miedo, todo ese amedrentamiento, todo ese temor natural que el ser humano por naturaleza caída tiene a la muerte, se perdió. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Dice la Biblia en 1 Corintios 15, y dice sorbida, es decir, se absorbió, se literalmente chupó, ¿verdad? La muerte sorbida es la muerte en victoria. La resurrección de Jesucristo es la evidencia principal de su señorío y de su victoria sobre todo principado, sobre toda potestad, incluyendo la potestad de la muerte. La muerte fue juzgada con la resurrección de Jesucristo. Y si tú eres entendido de la palabra, sabrás que la muerte no es nada más una cuestión etérea o abstracta, ¿verdad? O una filosofía. La muerte es una potestad que la Biblia marca en Apocalipsis 21, que va a ser echada, el Hades y la muerte, al lago de fuego y azufre. Es decir, la muerte ha sido juzgada por Jesucristo y es el último enemigo que nosotros, después de nuestro tiempo en esta tierra, vamos a vencer. Pero no es resultado de nuestra actitud o de nuestro temperamento, de nuestro carácter o de nuestro entendimiento, o de nuestro conocimiento, de nuestra capacidad. Es resultado del entendimiento de lo que fue la muerte de Jesucristo. Déjame leerte algo que está aquí, ¿verdad? En Romanos capítulo 8 y versículo 11. Y quiero que escuches con atención. Y vamos a poner esto como base. Y dice: y si el Espíritu, está la palabra Espíritu con E mayúscula, que yo te he enseñado que representa el Espíritu Santo. Entonces vamos a decirlo tal cual. Y si el Espíritu Santo de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros. ¿Mora en quién? Fíjate. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también sus cuerpos mortales por su Espíritu, otra vez con E mayúscula, es decir, por su Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Qué nos está diciendo la palabra de Dios? Que el mismo Espíritu que tuvo el poder de levantar de los muertos a Cristo Jesús, es decir, de resucitarlo, se le llama espíritu de resurrección, ¿verdad? Mora en nosotros. Entonces, si nosotros hemos recibido la plenitud de la deidad, como dice Colosenses, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, entonces el mismo espíritu, ¿verdad?, que levantó los muertos a Cristo Jesús, vivificará nuestros cuerpos mortales. Te lo voy a decir en buen español. A partir del momento que Jesucristo resucitó por el Espíritu Santo, a partir de ese momento, cuando Jesús dijo reciban el Espíritu Santo, y cuando en Hechos capítulo 2 estaban reunidos, unánimes, juntos, y vino el Espíritu Santo de repente, ¿verdad? Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu. Dice la Biblia, les daba que hablasen. Entonces, ese mismo espíritu que vino a ellos es el mismo espíritu que levantó de los muertos a Jesús. Es el espíritu de resurrección, el espíritu de vida, el espíritu obviamente de vida eterna. Y es el mismo espíritu que hoy, dice la Biblia, mora en nosotros y por lo tanto opera en nuestra vida. Ahora, que no lo vivamos, que no lo experimentemos, que no lo dimensionemos en esa, vamos a decirlo así, plenitud, no significa que no sea verdad.
Por eso es importante, repito, que nosotros podamos ir a la palabra y ser también testigos, porque lo mismo que sucedió en los apóstoles después de la resurrección de Jesucristo es exactamente lo mismo que debería en cada cristiano que tiene testimonio del Espíritu Santo en sí, del Espíritu de resurrección. Es lo mismo que debería operar, ese mismo denuedo, esa misma valentía, ese mismo arrojo, ese mismo valor, ¿verdad? Ese mismo, vamos a decirlo así, falta de no sé cómo llamarle, de estupor o no sé qué palabra usar, de miedo de compartir, de hablar a otros, de manifestar lo que somos, lo que Dios nos ha hecho, ¿verdad? De poder en la oficina, en el trabajo, en la escuela, en la casa, en donde quiera que vayamos, funcionar con ese espíritu que mora en nosotros, que nos vivifica en nuestro cuerpo mortal, que nos fortalece en nuestro ser interior y que obviamente nos regenera en nuestro espíritu, ¿verdad? Entonces todo eso ahí está. Potencialmente, si me permites decirlo, es parte de la vida espiritual para operar en esta tierra y de la certeza de lo que representa, ¿verdad? Específicamente nuestra eternidad. Te vuelvo a repetir, el sacrificio de Jesús consumado es en la cruz del Calvario, nos permite tener vida eterna, y la resurrección de Jesucristo lo vuelve a Él el primogénito entre muchos hermanos, ¿verdad? Primicias de los que durmieron, dice la palabra, es hecho. Entonces, a partir de la resurrección de Jesús, ya no existe la muerte como tal para el cristiano. A partir de la resurrección de Jesús solamente existe lo que es el dormir. Y eso obviamente es el momento en que dejemos este mundo. La Biblia le llama no todos dormiremos, dice Corintios 15, pero todos seremos transformados. Entonces la resurrección de Jesucristo cambia el término muerte por el término dormir. Entonces ya no morimos. Ya dormimos a este mundo, pero obviamente despertamos a lo que representa la eternidad. Y en algún momento, ¿verdad? Ya hablando de la eternidad, dice la Biblia, ahí mismo en Corintios 15, que después lo puedes leer al final del capítulo, habla obviamente de los muertos en Cristo, que resucitarán primero. Y bueno, ahí podríamos hablar muchas cosas que no tiene caso ahorita de entrarnos, pero vamos a tratar de ver o de comprender a cabalidad de dónde surge todo esto, hablando específicamente de la palabra. Y vamos a ver en el Evangelio de Lucas, ¿verdad? Esto está, así como la muerte de Jesús, la resurrección de Jesús está en todos los evangelios. Lo puedes buscar en Mateo 28 del 1 al 10. Lo puedes buscar en Marcos 16 del 1 al 8. Lo puedes buscar en Juan 20 del 1 al 10. O lo puedes ver aquí donde estamos viendo Lucas 24 del 1 en adelante. Jesús muere, te lo sabes, José de Arimatea pide el cuerpo, lo ponen en un sepulcro nuevo, ¿verdad? Como viene la Pascua, precisamente lo que representa la fiesta judía, ¿verdad? El día de reposo, el viernes, digamos, por la tarde, ya no pueden embalsamar el cuerpo ni prepararlo como debía prepararse, entonces solamente, literalmente le ponen unos lienzos, es decir, le untan algunas especies que se usaban específicamente para la sepultura, para la muerte, ¿verdad? Y obviamente lo envuelven en unos lienzos y cierran. Acuérdate que las tumbas en esa época no eran subterráneas, eran unas cuevas, ¿verdad? Con una piedra enorme así, ancha y ancha así y obviamente grande, que rodaban entre muchos, tenía todo un mecanismo para cerrar y sellar esa piedra, ¿verdad? Como sucedió con Lázaro. Y entonces, pues se van. Y viene obviamente la preparación de la Pascua, viernes, sábado y el domingo por la mañana, que es el primer día de la semana. Por eso es muy importante que nos quitemos el concepto que el lunes es el primer día. No, señor. El domingo es el primer día de la semana. Para los cristianos, a partir de la resurrección de Jesús, el primer día de la semana es el domingo. Y representa específicamente el día que nosotros, como primicias, como primeros frutos, le entregamos al Señor. Y por eso, salvo muy raras excepciones, porque Cancún es otro rollo, ¿verdad? Nos reunimos los domingos. Pero dice, el primer día de la semana, muy de mañana,
Ahorita vas a decir, ¿de quién está hablando? Aguántate, ahorita en el relato vas a ver, dice, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué busca? Fíjate los seres celestiales, el diálogo que tienen con estas mujeres, que ahorita vamos a ver quiénes son. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Y esa es una muy buena pregunta para nosotros. ¿Oramos a un Dios vivo, verdadero? ¿Oramos a un Dios muerto, crucificado? Porque mucha gente, si me permites decirlo, y con todo respeto lo digo, sigue con su pensamiento, su mente y su conciencia en un Dios crucificado, en un Dios muerto, en un Dios obviamente avergonzado, en una cruz, ¿verdad? Claro que sucedió, claro que es verdad, pero Él no se quedó ahí. Eso es lo que vemos aquí. Ese es vamos a decirlo así, la instrucción que nos dan estos seres celestiales, ¿verdad? Que probablemente sean ángeles o arcángeles. Dice, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, dice, sino que ha resucitado. ¿Sino que a qué? Dice, acuérdense de lo que les habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y que resucite al tercer día. Fíjate qué tremendo. Se los había anticipado Jesús, pero sus ojos estaban velados y sus oídos tapados. Y dice la Biblia que cuando este ángel se lo recordó, porque si tú lees los evangelios vas a ver que infinidad de veces Jesús se los dijo. Voy a padecer en Jerusalén, ¿verdad? Y voy a padecer de los sacerdotes y me va a pasar esto. Y hasta el mismo Pedro, ¿se acuerdan que dijo? En ninguna manera te pase eso, ¿verdad? En fin, entonces dice la Biblia que el versículo 8, entonces ellas se acordaron de sus palabras, de las palabras de Jesús, y volviendo del sepulcro, fíjate el efecto de la resurrección. Y yo te tengo que decir que el mismo efecto de resurrección que tuvo en estas mujeres, que ahorita vamos a ver de quién estamos hablando, ¿verdad? Es el mismo efecto que tiene o debe de tener en nuestras vidas la resurrección de Jesucristo. Ellas van a buscar a un Dios muerto. Van a buscar a un Dios de tradición, van a buscar a un Dios de costumbre, van a buscar a un Dios, vamos a decirlo así, ya inhabilitado por la muerte, ¿verdad? Sepultado, obviamente enredado en los lienzos, ¿verdad? Ellas van con una expectativa, ¿verdad? Nosotros vamos a hacer algo por Él. Y resulta que termina siendo al revés. Él hace algo por nosotros. Y creo que es la historia que todos vivimos cuando el espíritu de resurrección viene a nosotros. Dejamos de actuar en nuestras propias fuerzas, dejamos de depender de lo que nosotros solamente podemos o sabemos o entendemos o tenemos. Entramos en una dimensión literalmente de poder, ¿verdad? Entramos en una dimensión donde se rompe el límite, porque la resurrección viene a despertar todo aquello que estaba dormido en nuestra vida, todo aquello que estaba muerto, por lo menos vamos a decirlo así, pausado, pasivo en nuestro interior. Estas mujeres van a buscar a un Dios muerto y se encuentran con un Dios resucitado, y cuando eso les sucedió a ellas, ¿verdad? Hubo un efecto, y cuando eso nos sucede a nosotros también. Y entonces dice, se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro, del lugar de la muerte, del lugar de la sepultura, ¿verdad? Dieron nuevas de todas estas cosas. ¿Qué son las nuevas? El evangelio. Eso significa la palabra evangelio, buenas nuevas. Entonces comenzaron a predicar el evangelio. ¿Qué comenzaron a decir? Algo muy sencillo, pero muy trascendente, que creo que a veces olvidamos. Jesús resucitó.
Empezaron a decirles: Él no está muerto, Él no está en el sepulcro, Él no murió, Él ya resucitó, Él está vivo, Él sigue haciendo milagros, Él tiene todavía el poder, Él venció la muerte, Él venció el poder del pecado y todas esas cosas, ¿verdad? Comenzaron ellas, imagínate con qué denuedo, con qué ánimo, con qué fuerza, ¿verdad? A dar buenas nuevas de todas estas cosas. Dice: a los 11 y a todos los demás. Muchísimas personas salieron de su rutina. ¿Te acuerdas que algunos dijeron: pues vamos a regresar a lo mismo? No se fueron a pescar. Después de esto vienen los famosos 2 discípulos del camino de Maús, que llevan a un lugar intrascendente, que estaban alejándose del lugar de la presencia de Dios, que dijeron: pues ya no funcionó, yo pensé, yo creí, yo me imaginé. Y el testimonio de estas mujeres, que la Biblia marca en todos los evangelios, que fueron las primeras que llegaron al sepulcro con la idea, ¿verdad? Obviamente de encontrarse con un muerto, regresan con un testimonio de vida. Regresan con un testimonio de resurrección. Que te vuelvo a repetir, no solamente tuvo efecto en Jesús, también tuvo efecto en ellas, como también tiene que tener un efecto en nosotros, si es que el mismo Espíritu que levantó de los muertos a Cristo Jesús, como vimos en Romanos 8:11, habita, mora, tiene lugar, habitación, ¿verdad? Tiene obviamente espacio en nuestra vida. Y llegaron con las buenas nuevas. Y sacudieron a todos los que ya estaban en su rutina, a todos los que ya estaban en su costumbre, a todos los que ya habían regresado quizás a lo de antes. Ya fue una etapa, fue un tiempo, estuvo padre, nos emocionamos, estuvieron padres las enseñanzas, estuvieron padrísimas las alabanzas, disfruté mucho de la reunión, pero pues tengo que volver a la realidad donde hay un mundo con un peso, con una carga, con una inercia, con una viada, ¿verdad? Que sin el Espíritu de resurrección nadie de nosotros podría vencer. ¿Qué es lo que despierta ese fuego en nosotros? ¿Qué es lo que apasiona nuestra alma? El Espíritu de resurrección. No me da tiempo de explicártelo a cabalidad, pero en Juan 11 hay una escena padrísima donde muere Lázaro, el amigo de Jesús, hermano de Marta y María, y están todos porque ahí en esa época los funerales eran otro rollo, y están Marta y María, y están todos, pues que prácticamente todo el pueblo, ¿verdad? Y llegan ahí, ¿verdad? A la ciudad de Betania, llega Jesús, llega con los discípulos, y pues todo es un ambiente de muerte, de dolor, de luto, de silicio, de ceniza, de muerte, etcétera, etcétera. Y María es la primera, Marta, perdón, la primera que tiene contacto con Jesús, y le dice: Maestro, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y la respuesta de Jesús es exactamente el mismo efecto, y eso que todavía no había resucitado. Pero ya Jesús nos está dando las primicias. ¿No te he dicho que si tan solo creyeres, verás la gloria de Dios? Y le dice Jesús a Marta: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté dormido o muerto, como dice ahí, vivirá. La resurrección es la garantía de que tenemos vida eterna. La resurrección es la garantía de que nos espera una morada celestial. La resurrección es la garantía de que la muerte ha sido vencida, y por lo tanto nosotros no somos vencedores, somos más que vencedores, porque nosotros no derrotamos a la muerte, la derrotó Jesús. Dice la Biblia que le quitó al enemigo, a Satanás, al diablo, Lucifer, como le quieras llamar, las llaves de la muerte y del Hades. Se las quitó, se las arrebató, ya no las tiene él. Ya no puede amedrentarnos con ese aspecto específico de te vas a morir. Porque la muerte ya no es más un aguijón. La muerte ya no es más o debe ser más ese esquema de tormento que durante tanto tiempo ha hecho temer al hombre a tal punto de adorarla. ¿Sabes que hay gente que adora la muerte? Pero no es una adoración, vamos a decirlo así, por honra es por miedo. Es tal el miedo que el mexicano le tiene a la muerte que prefiere adorar. Como dicen en mi rancho, por si las moscas. Termino este relato que espero nos esté ayudando, ¿no? En Lucas capítulo 24. Y dice
dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran, fíjate, las mujeres, ahora sí, hasta aquí nos revela, fíjate, ya estamos en el versículo número 10, es decir, ya pasaron 10 versículos de la Escritura y todavía no sabíamos de quién estaba hablando, nomás decía las mujeres y otras mujeres, y tú dices, ¿y quiénes eran? Bueno, aquí nos revela, eran María Magdalena, María de Magdala, de la que salieron 7 demonios, que también estuvo en la cruz, ¿verdad? Bueno, me refiero al pie de la cruz. Juana y María, madre de Jacobo. Y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos, fíjate qué tremendo, qué importante es el testimonio del Espíritu. Mas a ellos le parecían locura las palabras de ellas. ¿Te suena familiar? A lo mejor en carne propia, o a lo mejor cuando a alguien nosotros le compartimos o le testificamos, ¿verdad? Y la persona dice, ¿cómo crees? Claro que no, eso no es verdad, yo creo más en la reencarnación, pero la resurrección es... O sea, imagínate, eso es increíble, o sea, ¿a qué punto llega el extravío, con todo respeto lo digo, del hombre, que le es más fácil creer que la persona va a reencarnar en un burro, en un perro, en una cucaracha, en una pulga, que creer que Jesús resucitó después de morir en la cruz del Calvario? O sea, hay personas, yo soy testigo, platicado con ellas, que les es más fácil creer en la reencarnación, ¿no?, que creer en la resurrección. Cuando realmente, si lo vemos en términos prácticos, se requiere algo sobrenatural en ambos casos. No, pues es más fácil creer, ¿verdad?, que yo voy a hacer la siguiente vida, voy a hacer una cucaracha carbonizada, que creer que Jesús resucitó y nos ha dado victoria sobre la muerte. Oye, cuate, no te pases de la raya. Qué importante es, no creían, les parecía locura, estaba fuera. Ahora, Jesús les había dicho las mismas palabras. Es más, ¿con quién había convivido más con Jesús? Que con María Magdalena, que con Juana, con su mamá María, pues obviamente había convivido más, ¿verdad? Pero hablando de discípulos, pues eran los apóstoles, los 11. Ya acuérdate que uno le salió chafuca. Bueno, los 11 ahí estaban. Fueron los más cercanos, fueron los que lo escucharon, fueron a los que les hablaba parte de las parábolas, todo, y no, o sea, literalmente estaban tapados, velados, cegados, ¿no?, de esas palabras que fueron parte de la enseñanza de Jesús. Y la realidad es que estas mujeres llegaron a decirles lo que Jesús ya les había dicho a ellos, y no les creían. Como dicen en mi rancho, era demasiado bueno para ser verdad. Y dice la Escritura, pero levantándose Pedro, fíjate, lo importante es donde a veces en nuestra vida escuchemos cosas y testimonios que lleguemos a decir, no, eso está muy, como dicen los chavos, muy jalado de los pelos, ¿verdad? Pero era verdad. Ahora, yo estoy casi seguro de algo. Esto ya no lo dice la Escritura, esta es mi apreciación personal. Fue tal la convicción de estas mujeres, y mira, lo digo con respeto, que en ese tiempo la mujer no era valorada como debía ser valorada. No era obviamente un testimonio en un sentido legal, las mujeres no podían dar testimonio, pero bueno, eso es otra historia. A lo que voy específicamente es que lo increíble es en este tema que a lo mejor las palabras parecían ahora sí que fuera bueno, no de contexto, fuera de realidad. Pero yo me imagino, yo mero de mí mismo, de mi propiedad, que fue tal la convicción, yo creo que las vieron tan emocionadas, tan apasionadas, tan eufóricas, tan bendecidas, tan llenas de vida, tan diferentes, que aunque el mensaje parecía ilógico, irracional, quizás hasta cierto punto irreal, fue lo suficientemente profundo en convicción, que llevó que por lo menos Pedro y Juan, porque otro relato nos habla que Juan llegó primero a la tumba y salió, luego llegó Pedro. Bueno, Juan llegó a la tumba y no entró, nada más vio que estaba abierta y vacía. Pedro sí entró, ¿verdad? Y luego Juan volvió a regresar y entró, bueno, no regresar, se dio la vuelta y volvió a entrar. Eso lo menciona otro evangelio, ¿verdad? Pero fue tal la convicción de estas mujeres que dice el versículo 12, que levantándose Pedro, fíjate, no creo que sea verdad, pero algo en tu testimonio me hace que sea el espíritu de resurrección, remover algo dentro de mí que no voy a... Ahí luego veo, cuando termine de... No.
Dejó lo que estaba haciendo. Yo no sé si estaba arreglando sus redes, yo no sé si estaba platicando, tomándose un cafecito, un té. El chiste es que lo que estaba haciendo Pedro lo dejó de hacer, y dice la Biblia que corrió al sepulcro. Dentro de él había la convicción por ese testimonio. Pedro no hubiera ido si no hubiera habido alguien con el suficiente poder de resurrección y testimonio de esa resurrección que pudiera haberle convencido, de alguna manera simbrado o removido. Dice, pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, dice la Biblia, vio los lienzos solos. Es decir, literalmente estaban las puras vendas. Y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Qué tremendo, amados. Qué impresión. Ahora sí, se fue sumando hasta el día de hoy. Hombres y mujeres convencidos, ¿verdad? Porque este Pedro que nos menciona este pasaje, a partir de ese momento, ¿verdad? Yo quiero que te imagines, nada más por un instante, ¿cómo estaba Pedro antes de eso? Escúchame. Pedro tenía dos problemas en ese momento. Uno, su maestro había muerto. Y probablemente el propósito que él pensaba que tenía de parte de Dios con él. Y número dos, su último contacto con su maestro fue negarle. O sea, no creo que Pedro le estuviera pasando muy chido, como se dice. No creo que estuviera muy animado. O sea, él traía doble luto, doble duelo, doble tristeza, doble dolor, doble pesar. Porque había negado a Jesús y ya no tenía forma de ponerse a cuentas con él. Se acabó. Estaba en una crisis y lo que le sigue. Entonces, cuando viene alguien a decirle, Jesús resucitó, o sea, la posibilidad, escúchame, la esperanza que quizás él tenía en su interior, pero le parecía imposible. Y tú tienes que ver que así está la gente hoy en día, con un pesar, con un dolor, con una sensación de insatisfacción, de falla, de error. Pero cuando viene alguien como tú y como yo en el poder de resurrección, y podemos hablar las buenas nuevas de salvación y de un Cristo resucitado que venció a la muerte, esa persona que está sin esperanza puede correr al sepulcro, a los pies de Jesús, puede correr a la cruz, puede correr a la salvación y recibir esa misma sensación de maravilla de Él no está muerto, está vivo. La pregunta para este día, amada familia, ¿qué vamos a hacer con el poder de resurrección? La realidad es que Jesucristo resucitó y que el mayor milagro después de su nacimiento, después obviamente de su muerte, ¿verdad?, es su resurrección. Y esa resurrección representa que nosotros no solamente hemos sido limpiados nuestros pecados, no solamente hemos sido reconciliados con Dios, sino que ahora podremos pasar por la victoria sobre la muerte, la vida eterna con Él en gloria. Si eso no te anima, si eso no levanta tu ánimo, si eso no fortalece tu ser, pues no sé cómo ayudarte, porque la palabra es clara en ese aspecto. Nunca olvides que nuestra victoria está en el espíritu de resurrección. Y recuerda que el mismo espíritu que levantó de los muertos a Cristo Jesús y que vivifica ahora nuestro cuerpo mortal, es el mismo espíritu que mora ahora en nosotros. Vamos a orar, ¿qué te parece? Y pedirle a Dios que nos ayude a ser, pues obviamente, entendidos de esta palabra, pero sobre todo, si algo te puedo dejar es, abraza el espíritu de resurrección. Es tu esperanza de vida eterna, pero compártelo con otros, que se note. Como estas mujeres, a lo mejor no eran las más eruditas, a lo mejor no eran las más, vamos a decirlo así, de palabras así super wow, pero fue tal lo que cambió la ida a ese sepulcro, su sentir, su vida, su pasión, su fuerza, que obviamente convenció a un Pedro, que tú sabes que Pedro no era fácil de convencer, de ir corriendo al sepulcro y ser parte también de la maravilla de la resurrección. Padre, gracias, porque no solo moriste por nosotros, no solo te entregaste como sustituto por nosotros que debíamos estar en esa cruz,
No solamente moriste y entregaste tu cuerpo para ser literalmente molido por nuestros pecados y nuestras rebeliones, sino que también venciste a la muerte, nuestro mayor enemigo. La venciste al resucitar, la venciste al quitarle al enemigo la potestad sobre la muerte por medio del pecado. Gracias, dice tu palabra, sean dadas a Dios por Jesucristo, que nos da siempre la victoria por medio de tu resurrección. Gracias, Espíritu Santo, por morar en nosotros y darnos testimonio de esta verdad y de ese espíritu de resurrección. Ayúdanos como estas mujeres a dar buenas nuevas en medio de un mundo donde el mensaje que se predica en este mundo es de muerte. Nosotros tenemos un mensaje de resurrección. Gracias por la bendición de poder compartirlo a cada persona que está a nuestro alrededor y ser testigos de la transformación, así como estas personas vieron como de este principio miles se convirtieron a ti por medio del espíritu de resurrección. Te damos gracias, Señor, por la vida resucitada, la nueva vida en Cristo, la novedad de vida. Por eso nos hemos bautizado, para identificarnos contigo, no solo en tu muerte, sino también en tu resurrección. Gracias por tu victoria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Por qué no celebramos al Señor con un canto glorioso, verdad, que represente su victoria? Vamos, te animo a gozarte nuevamente en él. Bendiciones. En pecado estaba yo, en vergüenza y en dolor, sin descanso en mi interior, no encontraba dirección. En sus hombros se cargó toda culpa y temor. Obediente fue a la cruz y por mí murió Jesús, y por mí murió Jesús. Y Él venció, libertad me entregó. Y Él venció, Cristo resucitó. A la muerte derrotó, con poder resucitó. Juntos vamos a cantar, celebrar que vivo está, celebrar que vivo está. Y Él venció, libertad me entregó. Y Él venció, Cristo resucitó. Y Él venció, libertad me entregó. Y Él venció, Cristo resucitó. Cristo resucitó. 1, 2, 3, ¡hey! La 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 la. La 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 la. Hey! La 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 la. La 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 la. Sumergido en su amor, en su gracia y su perdón, libre me levantaré. Cristo en mí y yo viviré. Cristo en mí y yo viviré. Cristo en mí y
Cristo resucitó, Cristo resucitó. 1, 2, 3, ¡hey! La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. Gracias te damos, porque la victoria fue en la cruz del Calvario. Gracias, gracias porque Si te sientes agradecido con lo que escuchaste el día de hoy, puedes donar a la cuenta 46 23 55 1, sucursal 7009 Banamex.